ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Los asocios públicos privados y el Fomilenio 2, ¿amenazados? Este es el tema que nos ocupa esta noche. En el marco de la Alianza para la Prosperidad firmada por los presidentes Obama y Funes en el 2011, ambos gobiernos se comprometieron a remover los dos principales obstáculos que impiden la inversión, el crecimiento y la prosperidad: la inseguridad y la limitada rentabilidad de los bienes y servicios que se comercian internacionalmente. De manera excepcional, internacionalmente, el gobierno de los Estados Unidos aprobó un segundo Fomilenio en una estrategia integral para crear mayor competitividad y promover inversiones, crecimiento y oportunidades, apoyando inversiones en educación, en infraestructura y logística, promoviendo los asocios público-privados, comenzando con la ampliación del aeropuerto internacional con CEPA por un valor de $500 millones y la creación del parque eólico de la CEL por $50 millones, firmándose un convenio entre el gobierno de El Salvador y la Corporación del Milenio el 30 de septiembre del 2014. El gobierno de los Estados Unidos financió la asistencia técnica para la elaboración del plan maestro del aeropuerto por $450.000 y el estudio del valor por dinero por $200.000, además del estudio del valor por dinero para el asocio público-privado del parque eólico por $159.000. Pero ni CEPA ni CEL quisieron proseguir con los asocios público-privados insignias, ¿verdad?, de este APP, que era precisamente, o que es la ampliación del aeropuerto internacional primero y el parque eólico después. El gobierno propuso otros proyectos, incluido el de la iluminación y la videovigilancia de la carretera al aeropuerto internacional hasta Zacatecoluca, la carretera al Puerto de la Libertad y el anillo perimetral del Gran San Salvador, que incluye las carreteras de mayor circulación, firmándose un convenio el 13 de agosto del 2015. Dicho proyecto incluye la reforma a la ley de carreteras para permitir la comercialización de la publicidad en las carreteras. Para el componente APP, el MCC ha invertido $4 millones hasta la fecha. Ya se venció el plazo para la reforma de dicha ley sin que la Asamblea haya hecho la reforma pertinente, amenazándose por el incumplimiento todo el componente del asocio público-privado y posiblemente todo el Fomilenio 2. El viernes pasado, FUSADES convocó a una conferencia de prensa para informar y advertir del riesgo de la suspensión de los fondos de Fomilenio 2 por incumplimiento de los compromisos de país. Para conversar de esta amenaza, hemos invitado esta noche a Martha Keys, directora residente de País en El Salvador de la Corporación del Reto del Milenio, y a José Ángel Quirós, director ejecutivo de FUSADES, exministro de Obras Públicas y exdirector ejecutivo de Fomilenio 1. A ambos les doy la más cordial bienvenida a Focos. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos. Gracias. Gracias, Alberto. Comencemos con Martha, que entiendo estuvo en El Salvador en los 80s. Entiendo que eso fue a finales de los 80 y principios de los 90. Así es. Un pajarito me contó que trabajó muchísimo en la Cruz Roja Internacional y particularmente en la Cruz Roja salvadoreña, y que quiere mucho a este país, y tal vez eso explica que la tengamos de nuevo en este país. Cuéntanos un poco de tu relación con El Salvador. Así es. Gracias, Alberto.
Es un placer poder estar nuevamente aquí en El Salvador, dado mi historia previa aquí con la Cruz Roja y la Cruz Roja americana y después con la Cruz Roja internacional. Como usted dice, estuve aquí durante los, por ahí, 88, 89 y en los 90 después del conflicto y durante el tiempo de los acuerdos de paz. Y después regresé como jefe regional basado en Guatemala, pero siempre con responsabilidad a El Salvador durante el huracán Mitch y el terremoto de 200. Entonces conoce este país bastante y me parece entonces interesante que estés a la cabeza de este importante proyecto. Pues creo yo, si hay una persona muy calificada para tratar estos temas es precisamente José Ángel Quirós. El día viernes pasado hubo una conferencia de prensa, José Ángel, que tú presidiste, donde de repente FUSADES hace una advertencia, informa, saca además un estudio e informa sobre la amenaza que corremos, que tenemos los salvadoreños, de que pudiera suspenderse el fondo relativo para financiar los asocios público-privados y eventualmente el Fomilenio 2. ¿Por qué ustedes deciden hacer esto en estos momentos? Bueno, porque FUSADES ha defendido principios, tiene sus principios y tiene sus valores institucionales de toda la vida. Creemos nosotros, al darnos cuenta y haber conocido toda el espíritu de la cooperación de la MCC para el país, que lo hace con la mejor buena voluntad, que lo hace después de haber hecho un análisis de lo que el país realmente necesita, y tú bien lo decías en la introducción, para ver temas de seguridad y el tema de los transables, te da una gran pena ver cómo por visiones limitadas de algunos personeros políticos de este país, te das cuenta que se puede echar al traste una cantidad de inversión que va a generar empleo, que va a generar desarrollo, que va a disminuir los índices de inseguridad ciudadana que hay en el país a través de la inversión, a través del crecimiento que pueda tener el país. Ante eso, FUSADES no se puede quedar callado, no pretende quedarse callado. Nosotros hemos sido fieles defensores e impulsadores de una ley de asocios públicos privados. Desde el año 2011 hemos escrito muchísimo alrededor de ese tema y nos parecía que era inconsistente institucionalmente si nosotros no manifestábamos un riesgo que vemos que le puede pasar al país. Cuando yo estuve en CEPA de presidente durante 2 años y pico, y dentro del Asocio para el Crecimiento me tocó precisamente ser parte de las discusiones en torno a la ampliación del aeropuerto y a las diferentes opciones, modelos para no solamente financiar la ampliación del aeropuerto, pero también para gestionar el nuevo aeropuerto, que las dos cosas están vinculadas. Y ahí surgió precisamente como una de las mejores opciones el asocio público-privado. Vimos otras opciones en varios países y consideramos que esta era una posibilidad importante porque el país no se endeudaría y además quien ganara la licitación abierta, transparente, competitiva, traería, no solamente pondría el dinero, invertiría muchísimo, traería nuevas líneas aéreas, desarrollaría la carga además del aeropuerto y maximizaría los ingresos para el Estado mismo en términos de impuestos. Bueno, simplemente lo que oímos después fue que ya CEPA decidió no optar por el asocio público-privado, pero tampoco CEL con el proyecto eólico. Entonces me llama mucho la atención que sea hasta ahora que la Corporación del Milenio, de manera más pública posiblemente, esté diciendo, bueno, está
se está arriesgando los recursos para el asocio público-privado, después que ustedes ya adelantaron más de $4 millones, cuando los dos grandes proyectos insignes han sido por de pronto puestos a un lado, con los que se comenzó a hablar desde un primer momento. Yo quise dar la introducción fue tal vez muy larga que hice, pero quería poner precisamente en contexto esta gran iniciativa después ya de 7 años de trabajo. Buena pregunta. La Corporación Reto de Milenio, MSC por sus siglas en inglés, tiene un modelo un poco distinto a las agencias de asistencia internacional de MAS. No somos un donante más, sino somos una inversionista y buscamos socios con quienes podemos trabajar en una manera transparente y profesional. Comprendemos que con cualquier socio puede ver que hay situaciones en donde hay que hacer ajustes y puede ser que pase no solamente una vez, sino 2 veces, pero a la tercera vez uno empieza a pensar que puede ser que hay algo más al fondo, y yo creo que hemos llegado a un punto en una situación que no solamente no fue aprobado una reforma imprescindible y necesario para seguir con el proyecto, que no se evidencia el compromiso de aprobar la reforma en este momento, y eso es lo que nos preocupa. Pero en este caso ya el problema ya no viene por el Ejecutivo, que era el problema tal vez antes, y ciertamente que lo fue por el lado del aeropuerto y por el lado del proyecto eólico, porque el presidente de la República no dio instrucciones de qué se hiciera tanto a CEPA como a CEL. Si el presidente de la República hubiera dado instrucciones, esto se hace. O sea que es un problema del Ejecutivo. Pero yo entiendo que en el caso de la iluminación de las carreteras y de la videovigilancia, tiene que ver con el legislativo. Así es. Estamos hablando de una reforma de ley, específicamente hablando artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. Tal reforma es necesario para poder lanzar este proyecto de iluminación y videovigilancia. Y ya ha estado en la Asamblea Legislativa desde octubre del año pasado. Ya hace 8 meses que está con la Asamblea. Se presentó la propuesta de la reforma, el Ministerio de Obras Públicas, y no ha movido hasta ahora. Entiendo, José Ángel, que la importancia de esto es que para financiar, dijéramos, la iluminación y la videovigilancia, los inversionistas necesitan recuperar su dinero y tener una rentabilidad, y para eso la manera de financiarse es precisamente con publicidad en vallas, etcétera, en la carretera. De ahí que el proyecto no es viable si no se reforma. Si no se puede hacer eso. Es que el artículo 26 de la Ley de Caminos, de Carreteras y Caminos Vecinales tiene una prohibición explícita sobre el uso del derecho de vía, que es el atractivo de poder usar para poder colocar. Entonces, lo que pasa es que se ha manejado, Alberto, de manera desordenada la forma en que se ha utilizado, y no solo desordenada, sino que ilegal. Entonces, ahí hay un problema serio si uno... A ver, un proyecto de esta naturaleza hay que ver por qué se plantea, y es por 2 razones fundamentales. Una es porque esa es la primera etapa, no solo es la carretera al aeropuerto, son 140 kilómetros de carreteras en 4 carreteras principales del país, donde circulan 95,000 vehículos diarios, que lo que se quiere es reducir el riesgo que requiere
circular por esas vías. ¿Por qué? Son vías oscuras, son vías rápidas, las personas manejan imprudentemente, los vehículos son demasiados para la capacidad que tienen las carreteras, y por el otro lado el tema de seguridad ciudadana, que hemos visto más recientemente que las videocámaras que existen en la ciudad, en varias ciudades de la capital y en otras ciudades del país, han servido muchísimo para poder atrapar a algún delincuente o poder identificar si alguien ha cometido un hurto, un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, parte de ese principio, el hecho de interesarse en que estas carreteras sean más seguras y tengan sistemas de seguridad, no solo de vehículos, sino que para los peatones que ahí circulan. Entonces, partiendo de ese principio que es necesario darle a las... entonces se estudia, y un proyecto, como tú bien lo dices, requiere de una inversión privada porque el gobierno no tiene los recursos para invertir en estos proyectos, y llama y presenta una propuesta donde la publicidad es el mecanismo que han estudiado. Nosotros no entendemos cuáles son, ni sabemos cuáles son los antecedentes que llevaron a tomar esa decisión, pero que suena lógico pensar que la publicidad es el mecanismo idóneo para poder financiar y generar algún ingreso a las personas que privadamente vayan a invertir. Hiciste referencia precisamente a un tema de legalidad, es decir, se necesita una reforma de la ley para hacerlo legal. Vamos a tocar este punto cuando regresemos de este corte comercial. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Los asocios públicos privados y el Fomilenio amenazados es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Marta Keith, directora de país de la Corporación de la Cuenta del Milenio, y con José Ángel Quiroz, que es director ejecutivo de FUSADES y quien fue director también de Fomilenio 1, además de ministro de Obras Públicas. Antes de irnos al corte, tú hiciste una referencia sobre la legalidad, o sea, se necesita hacer que sea legal, dijéramos, la publicidad en vallas, en las carreteras, y de lo que me enteré precisamente ahora es que es ilegal poner publicidad en estas carreteras. Y un pajarito me contó ahora, que hubo una reunión de un fiscal especial dentro de la fiscalía que se reunió con los representantes legales de las compañías que ponen vallas para decirles que están en ilegalidad y que deben de retirarlas. O sea que el tema es más complejo y la única manera de
seguir poniendo estas vallas, esta publicidad, más la otra publicidad que favorecería precisamente esta inversión, sería reformando la ley. O sea que hay razones también de legalidad para lo mismo, al respecto. ¿Qué nos dices? Alberto, yo me permito leerte el artículo porque son 3 líneas, sí, y puedo omitir yo algún mensaje que no quiero faltar a la ética legal de hacerlo. El artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales dice así, dice, no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía. Este artículo es de 1969. Porque imagínate, la misma redacción ya está obsoleta. Yo creo que lo que se pretende es regularizar esto y darle la oportunidad para que las empresas que colocan vallas lo puedan hacer, pero bajo un reglamento. Hay normas internacionales como la norma AASHTO, por ejemplo, que la conocen todos los que están en el mundo de las carreteras, que regulan el uso adecuado para no estar sacrificando el peligro que causa una contaminación visual. De acuerdo. Marta, entiendo que son 8 meses desde que esta ley se presentó, se venció el plazo, no se cumplió. Ustedes son un partner, un socio de los países, del desarrollo de los países. Han conversado con el gobierno, entiendo yo que el gobierno está a favor y que el problema está a nivel de la Asamblea Legislativa. Han tenido ya, me imagino, oportunidad, tanto como Corporación del Milenio como Fomilenio 2, de conversar con los legisladores. ¿Qué es lo que sucede? Mira, como dice, o como estamos dando cuenta, la situación tiene una complejidad atrás de la reforma, pero estoy convencido y confío en los líderes que van a tomar la acción oportuna al favor del bienestar de la gente y del país. Pues como socio fue acordado desde el principio, desde cuando firmamos el convenio, que todas las reformas institucionales y legales fueran no solamente legal y válidos, sino vinculantes, y ejecutables. Entonces, estamos convencidos que esta reforma sí va a pasar a tiempo, pero es urgente. Bueno, ya se venció el plazo, entiendo yo. Pues, ustedes están extendiendo el plazo, dando la última oportunidad, sí, tal vez. Sí, unos días nada más. Ustedes están siendo observados por el Ejecutivo, por la administración Trump, por el Congreso, por el Senado, que aprobaron estos recursos. O sea que ustedes tienen que responder al gobierno de los Estados Unidos en última instancia y a su pueblo. Ustedes tienen 7 años de estar trabajando acá ya, han comprometido un montón de recursos. De manera extraordinaria se aprobó un segundo compacto, como se llama, para El Salvador, que nos favorece mucho, dada la situación en que estamos de bajo crecimiento, un nivel de endeudamiento, y pareciera que somos los salvadoreños que nos estamos negando a colaborar en que nos ayuden, en que nos apoyen. A mí me parece esto increíble, he observado esto desde hace varios años y yo lo que veo es que ha sido cuesta arriba desde el inicio y ustedes han seguido insistiendo y ustedes tratan, finalmente se logran algunos acuerdos que a veces son violados y ahora pareciera que finalmente ustedes han dicho, bueno, tenemos que hablar más seriamente y si no se aprueba esta ley, entonces esto se acaba, o por lo menos el componente de los asocios público-privados. Es más, no es solamente la pérdida del proyecto de iluminación y videovigilancia, unos $11.4 millones,
es la pérdida de todo el componente, el portafolio de asociados públicos privados bajo del convenio. Y este componente tiene la posibilidad de atraer unos 500 millones de dólares como inversión privada. Y eso es lo que nos preocupa, que están perdiendo una herramienta innovador y justo y necesario para el crecimiento del país. Además, fallar en este componente del convenio es un incumplimiento del convenio. El convenio es un tratado internacional, o sea, un acuerdo entre no gobiernos, sino un acuerdo entre dos estados. Y un incumplimiento de un convenio en términos de MCC es algo bastante serio, dado que es un tratado. Tenemos una junta directiva en Washington, quien está presidido por el secretario del Estado, señor Pompeo en este momento, y claro, nos preocupa la imagen de El Salvador ante un incumplimiento del convenio, porque puede ser que se afecta futuras decisiones o otros cooperantes y donantes internacionales. Lo que yo observé cuando yo estuve en el gobierno es que algunos sectores dentro del FMLN, dentro del partido del gobierno, tenían reservas, tenían críticas, pero entiendo que fueron comprendiendo, fueron estando mucho más abiertos hasta prácticamente aceptar esto. Según las fuentes que he tenido, me dicen que la oposición ahora viene del partido Arena. No sé cuál ha sido la posición del PCN, del PDC y de Gana, pero pareciera que viene del partido Arena, que se supone que están los empresarios ahí, está más vinculado al empresariado y que tendrían sobre estos temas una visión más abierta. Mira, yo quiero retomar el final de lo que dijo Marta, y es que cuando se firma el compacto, se firma este acuerdo, este tratado entre países, se hace con la venia, con la aprobación de todos los partidos políticos. O sea que no hay ningún partido político que esté ajeno a conocer los alcances del convenio y a lo que nos estamos comprometiendo. El incumplir algo que ellos mismos avalaron y firmaron, creo que es bastante delicado, y no lo estoy diciendo más que como salvadoreño, que me preocupa el nivel de confianza que se puede perder de los cooperantes de aquí en adelante. Entonces, dicho eso, a nosotros sí nos parece que aquí no se trata de colores políticos, si sos de Arena, si sos del Frente, si sos del PDC, o sea, a mí eso realmente, y a nuestra institución a la que yo represento, eso es irrelevante. Lo que es relevante es lo que estás haciendo al oponerte a cumplir un acuerdo de todas las fracciones políticas que se tomó y que se estampó la firma como país, ¿verdad?, ante un compromiso de esta naturaleza. Lo que hay que ver es que todos los diputados de la Asamblea Legislativa, al estar conscientes de ese compromiso, deberían de revisar las consecuencias que eso puede traer para el país y ver que oponerse a una reforma de un artículo que viene a legalizar algo que está complicado con la ley, debería de ser lo natural de la Asamblea Legislativa y todos sus diputados, que son los padres de la patria, que están viendo lo de las leyes de la República, asegurarse de que haya un cumplimiento adecuado de lo que ellos mismos aprobaron. Quisiera en los últimos minutos que viéramos, dijéramos, el bosque o las implicaciones estratégicas de lo que está ocurriendo. El Salvador tiene un crecimiento promedio de un 2% del Producto Interno Bruto, un nivel de endeudamiento que ya supera el 70% del PIB con el cambio pues, de la actualización de las cuentas nacionales. Hemos perdido competitividad,
y realmente el atractivo de invertir en El Salvador se ha disminuido aún más con los problemas además de seguridad. Viene el gobierno de Estados Unidos, la corporación, precisamente para ayudarnos a invertir cuando el Estado ya tiene márgenes muy pequeños para endeudarse más. Al contrario, con el ajuste desordenado de los últimos años, lo que estamos viendo es que la inversión y el gasto público está reduciéndose. O le entramos a esto para construir el futuro, o seguiremos debatiéndonos en la pobreza y en la irrelevancia. Eso es lo que está en juego. Y ustedes están tratando de salvar este proyecto específico, esta reforma, porque ven que si esto no se resuelve, todo el proyecto más amplio de los asocios públicos privados estaría en juego, efectivamente. Así es. Los 11 millones de dólares, como había dicho, sirve para atraer casi 500 millones de dólares de inversión privada. Mire, el APP es un modelo que está usado por todo el mundo. Estamos convencidos que el APP puede transformar El Salvador. Y dado la situación fiscal actual, esto es una herramienta que se puede financiar y operar durante años, infraestructura nacional clave necesario para la población de El Salvador, para brindar servicios de calidad a su población. Y vamos a ver si se logra superar este escollo, además de impulsar este proyecto de videovigilancia y de publicidad en vallas. Habría que ver si se puede retomar todavía los dos grandes proyectos insignes, es decir, de la ampliación del aeropuerto, aunque entiendo que ya la concesión, no sé si de la primera etapa ya se dio a una compañía mexicana, y el proyecto eólico, y los otros proyectos que en total entiendo yo que superarían más de 1.000 millones, serían 500 para comenzar, pero hay en el pipeline, dijéramos, muchísimos proyectos más. O sea. Muy rápidamente, como salvadoreño te digo, puedo entender que en lugar de esos grandes proyectos que tú planteas que se vieron originalmente, el país quiera probar con proyectos más pequeños para asegurar de que hay confianza en estos esquemas de asocios públicos-privados. Lo que yo no puedo entender es que si hacemos bien las cosas, no se puedan considerar esos proyectos, porque de lo que estamos hablando es que no son los norteamericanos, con la ayuda y la cooperación que pueden venir a querernos dar y a ayudarnos, no son ellos los que deberían de estar preocupados en impulsar esto, somos nosotros los salvadoreños, como salvadoreños, que deberíamos de estar acelerando el paso y no obstaculizando como parece que está haciendo. Eso que acabas de decir es un axioma, es decir, una verdad evidente por sí misma, pero pareciera que entender las vocales, ni siquiera el abecedario, a veces le cuesta a alguna gente y tienen compromiso estratégico con el entendimiento retardado. Esto a mí me parece que es de sentido común básico y habría que ver si es un problema de entendimiento después de 7 años de estar discutiéndose estas cosas, ¿verdad? O es un tema de que hay otros intereses que impiden precisamente asumir este proyecto tan importante. Sí, yo creo, Alberto, que el gran reto es cómo logramos que exista la suficiente voluntad política para llegar a grandes acuerdos de país. Precisamente, como lo fue en el caso de Chile hace muchos años, el acuerdo de país fue: tenemos que promover el tema de la infraestructura porque eso genera empleo, reduce la pobreza de este país. Y esto es lo que necesitamos ahorita, generar oportunidades, mejores oportunidades para la familia salvadoreña. Unas últimas palabras, Marta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que puede ser que hay que siempre informar más y educar más sobre
esta herramienta de APP, pero al fin del día yo creo que lo que buscamos es el compromiso y la voluntad política para poder salir adelante. Soluciones privadas o público-privadas a problemas públicos, de eso se trata. Esta es una muy buena opción, pero que además está enmarcado en una estrategia integral. Si no actuamos y pronto, finalmente están amenazados precisamente estos recursos y esta sociedad con el gobierno de los Estados Unidos para que saquemos al país adelante. Yo quiero agradecerte en primer lugar, Marta, que hayas aceptado nuestra invitación. Entiendo que es la primera entrevista por televisión y es un gusto, un honor que hayas accedido a estar en Focos esta noche. Muchas gracias, Alberto. Y a ti, José Ángel, también. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Hay más de Focos, no nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí!